Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar viendo un poco predicciones mundiales con la luna llena en Aries, ¿sí? Vamos a ver un poco, esta luna es un poco la antesala de lo que va a ser el eclipse que vamos a tener el 14 de octubre en Libra. Tema muy importante que va a significar un gran cambio en todo lo que son las esferas posiblemente de los vínculos con otros países. O sea, va a haber mucho tema acá de nuevas formas de vincularse los países internacionalmente, nuevos pactos, tratos, acuerdos y demás, donde siento que muchas cosas y estructuras van a estar cayendo, especialmente porque vamos a tener el nodo sur en Libra. Entonces, vamos a hablar primero de esta luna entonces llena y cómo se prepara la energía para ese cambio que se va a iniciar en el eclipse, ¿sí? Y luego vamos a hacer otro video donde vamos a hablar un poco más sobre el eclipse concretamente y qué nos puede traer a nivel mundial. Entonces desde ya te agradezco, si sos nuevo, que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y para todos ustedes que me siguen, me bancan siempre, gracias totales por estar. Vamos a ver un poco, te voy a estar poniendo por acá con el cursor algunas imágenes para que puedas mirar conmigo. Lo más importante que tenemos que ver entonces, Luna, ¿sí? En Aries, ¿sí? Luna en Aries, ¿sí? Eh, Luna llena siempre es una oposición al Sol, ¿sí? Luna oposición al Sol que está en este momento en Libra. En esta carta de la lunación, el ascendente es Sagitario, ¿sí? Y esto nos habla un poco de que, bueno, muchos de los temas que se vienen, recuerden que las lunas llenas un poco cierran capítulos y vamos a estar viendo cómo esos capítulos se van a cerrar en los próximos 6 meses, ¿sí? Siempre toda lunación lleva un proceso de por lo menos 6 meses. Entonces, luna llena que vamos a tener con un ascendente en Sagitario, siento que va a haber muchos temas que van a tener que ver con fronteras, ¿no es cierto? Fronteras, todo lo que sean temas de migración, van a ser los temas en este periodo de tiempo. Por otro lado, también el signo de Sagitario un poco nos va a estar hablando como de todo lo que pueden ser tratos, pactos y acuerdos. Sagitario va a ser un poco regente de la casa 9 internacionales, ¿no es cierto? Y siento que esta es una situación que se va a expandir a lo largo de, podríamos decir, todo el mundo, porque claramente Júpiter, que es un poco el regente de Sagitario, Júpiter es un poco la ley, ¿no es cierto? Es un poco el orden, en el sentido de, tiene mucho que ver con las estructuras, si se quiere, de la moral, de la verdad, de la justicia, ¿no es cierto? Todas estas palabras. Y me parece que es un poco lo que se va a poner en juego acá, ¿no es cierto? Éticamente, qué está bien, qué está mal, y los temas de frontera que van a ser, yo diría, como un poco la clave y lo que se va a estar expandiendo, ¿sí? Por otro lado, fíjense qué interesante que nosotros tenemos en esta lunación la casa 4, ¿sí? La casa 4 que es un poco la identidad por pertenencia de los pueblos, ¿sí? Y venimos hablando mucho de esto, la gran crisis de la identidad por pertenencia de los pueblos, ¿no? La gran crisis donde encima tenemos la luna, ¿no? Entonces es una luna que está en Aries, con lo cual es un pueblo, luna igual al pueblo en astrología mundana. Es una luna que al estar en Aries está un poco enfurecida, ¿no es cierto? Son pueblos enfurecidos con quién, con con estos líderes que son los soles, ¿sí? Que no están pudiendo encontrar el equilibrio básico, ¿no es cierto? Justamente para que esas identidades por pertenencia recuperen un poco de, si se quiere, de forma, o recuperen también como viejos sentidos de patriotismo. Yo siento que esto es algo que está pasando en todas partes, ¿no es cierto? Como esta cosa de resignificar qué significa ser argentino, qué significa ser colombiano, qué significa ser estadounidense, qué significa ser alemán, qué significa, ¿no? Entonces un poco lo que los pueblos van a estar pidiendo a los líderes es recuperar una identidad, ¿no es cierto? Como es un momento de tanto caos a nivel mundial, eh, que hay muchas idiosincrasias que están como en un momento, ¿no? De
no saber muy bien, o sea, todo esto no significa ser argentino, o todo esto no significa ser, ¿no es cierto? Como, y yo creo que hay una búsqueda y los pueblos van a estar especialmente en un momento de, si se quiere, de enfrentamiento con esos líderes que no están pudiendo armonizar esta situación. Y vos dirás, ¿por qué? Bueno, en principio porque nosotros tenemos, fíjense qué interesante, Sol en casa 10, ¿sí? Mercurio en casa 10 y Mercurio en una hermosa oposición a Neptuno. Entonces, ¿qué significa todo esto que te acabo de marcar? La casa 10 en astrología mundana es un poco la casa del poder político, es la casa de los gobernantes, los líderes, los reyes, ¿no es cierto? Estas esferas de máximo poder y de máxima exposición, ¿sí? Y los soles son los líderes, o sea que los soles están en la casa del liderazgo, allá arriba, en una oposición a la luna. Entonces, por eso les digo, yo siento que acá hay mucho de los pueblos que van a estar totalmente irritables con sus líderes en Libra, porque son líderes que no están pudiendo encontrar la armonía, el equilibrio, temas de pactos y tratos y temas de leyes también, ¿sí? O sea, acá es como que yo siento que es un pueblo que va a exigir, ¿no es cierto?, que se renueven o se recuperen eh, los balances y los equilibrios de las identidades por pertenencia que los hace ser el pueblo que son, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos, como te decía, a Mercurio, ¿sí? Mercurio, que está en una oposición a Neptuno en la casa 4, ¿no? Y esto es interesante porque Mercurio en Virgo, Virgo es el Excel de la realidad. Mercurio, las comunicaciones, la mente, el análisis, todo lo que es el aspecto comercial, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, si se quiere, entre líderes y entre países. Y yo lo que siento es que acá hay algo como de, ¿no es cierto? O sea, la discusión de este nuevo tiempo va a ser qué tanto ese sector político va a poder conversar, negociar, llegar a nuevos pactos y acuerdos, ¿sí? Que respeten la identidad de los países, ¿sí? Eh, y especialmente desde un lugar de decir como la verdad, ¿no? La verdad en el sentido del análisis profundo de las cosas, porque fíjense que Neptuno es un planeta de caos, es un planeta donde las cosas son poco claras, es el planeta de la corrupción, es el planeta de la conspiración, ¿no? Entonces, claro, Neptuno en 4 es un poco lo que se ha generado en las identidades por pertenencia, ¿no es cierto? Tanta corrupción, tanto teje-maneje, tanto caos entre que unos quieren una cosa, los otros quieren otra, entonces pactan con estos, complotan con los otros, ¿no es cierto? Como, y eso lo estamos viendo en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Ahora te voy a dar algunos ejemplos concretos para que vos entiendas, pero se ha generado como un caos, ¿no? En esto que somos. Y al estar en la oposición a Mercurio, tenemos que presentar el Excel. La única manera de poder, ¿cómo se diría?, subsanar todo ese caos, ¿sí?, que está sucediendo, es presentando los números, presentando, eh, no sé, las discusiones, presentando eh, el debe y el haber, presentando, ¿no es cierto?, como Mercurio en Virgo, el Excel de la realidad. Por otro lado, como les decía, va a ser un tiempo donde los líderes, especialmente los nuevos líderes, van a tener una gran dificultad para llegar a acuerdos y a pactos y a tratos. O sea, acá hay un gran conflicto para los nuevos líderes de ocupar su lugar. Y este va a ser el tema de los próximos meses. Fíjense qué interesante. Hace poco tuvieron elecciones en España, eh, pero no pudieron llegar a un acuerdo y ahora no se sabe si la persona que obtuvo más cantidad de votos va a poder realmente ocupar el puesto o no, y creo que van a elecciones de nuevo, ¿no? O define el rey, no sé bien, después algún español me contará mejor, pero se generó todo un conflicto donde hubo un bloqueo, ¿no es cierto?, donde no se pudo realmente concretar el proceso de elección, ¿no es cierto? Por otro lado, también nosotros vemos temas que están pasando en Estados Unidos, no le están aprobando al gobierno el presupuesto y eso pone en jaque la gobernabilidad en Estados Unidos, chicos. O sea,
También podemos ver lo que está pasando en Francia con Macron, ¿no es cierto? Que está teniendo cada vez más conflictos, ¿no es cierto? Y lo están queriendo como dar vuelta de cualquier forma y a cualquier precio, ¿sí? Por otro lado, estamos viendo lo que está sucediendo en la República Perdida, ¿no es cierto? Donde estamos en un proceso de elección en este momento con un presidente que no fue elegido por nadie, pero que preside, otro presidente que está desaparecido, se tiran bombas de un lado y del otro con un nivel de agresión y de, digamos, nunca antes visto, ¿no? De cara a la elección. Lo vemos también en Colombia, un presidente que está atravesando una situación compleja por todo un entorno legal judicial que además compete a su familia. Lo estamos viendo en Italia con la presidenta o primera ministra, como se le dice ahí, no sé, que está como entrando en una pelea y en una discusión en cualquier momento con lo que son los líderes de la Unión Europea por todo el tema de las inmigraciones. Entonces, todo este tema lo vamos a ir viendo en Chile, que van a tener ahora de vuelta esta decisión de el cambio de la constitución o no, pero que en realidad es algo que ya está como planteado de que, ¿no es cierto? Como que por más que voten lo vamos a hacer igual, insisten con este el tema, haciendo que el pueblo ya dijo que no, un presidente que está cada vez más en caída, ¿no? Entonces fíjense cómo hay algo interesante de estos líderes que no están pudiendo lograr los pactos, los acuerdos, los tratos, no sé, no están pudiendo, no están pudiendo. O sea, no se está pudiendo encontrar el equilibrio. Son líderes que no están pudiendo encontrar un equilibrio. Y se les empieza a enfrentar el pueblo que exige respuestas y soluciones. ¿No es cierto? Entonces el pueblo en esa casa 4 queda en un lugar neptuniano. Son pueblos que de repente se quedaron sin, o sea, es como un poco también es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Como, ¿quién es el presidente acá? Porque no se sabe. ¿No es cierto? Porque hay una persona que tiene el título pero que no existe, y hay otro que lo ejerce pero que no lo votó nadie, pero estamos en víspera de elecciones, pero, ¿no es cierto? Como, entonces estamos perdidos. En España lo mismo, en España en este momento no tiene, o sea, no hay un liderazgo ahí, como quedó, quedó una situación como colgada en el aire. En Estados Unidos está corriendo peligro la gobernabilidad, eh, porque no hay aprobación eh, del presupuesto y no hay dinero, ¿no es cierto? Como, entonces, es un momento de una gran crisis de liderazgo. Esto es un poco lo que sucede. Es una gran crisis de liderazgo que tiene mucho que ver con energías de las viejas estructuras. Y vos dirás, ¿por qué de las viejas estructuras? Bueno, porque tenemos a Plutón, ¿sí? En Capricornio todavía, ¿sí? Plutón ya se pone directo ahora el 10 de octubre se pone directo y ya empieza su camino final hacia el signo de Acuario, ¿no? Que es donde entró a principio de año, generó todo un desmadre y Plutón se volvió para atrás para terminar de derrumbar ciertas estructuras. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que realmente es un momento donde Plutón está terminando de derribar todo lo viejo. Todo lo viejo significa las viejas estructuras, los viejos liderazgos, las viejas identidades por pertenencia de los pueblos. Esto no es solamente una renovación de líderes. También yo siento que son pueblos que van a tener que preguntarse y replantearse quiénes son a partir de todos los cambios que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, Plutón, desde el grado crítico de Capricornio, sigue ejerciendo este poder de destrucción del mundo viejo. Por otro lado, es un Plutón en casa 2. Plutón en casa 2, y esto no es menor, porque son las estructuras económicas. Fíjense, las estructuras económicas. Entonces, todos esos eh, países con grandes estructuras económicas, ¿no es cierto?, que tienen cierto piso, pero también son las estructuras económicas en general del mundo, ¿no? Las estructuras económicas, la moneda, ¿no es cierto? Hay como un plutonazo acá que sucede y yo siento que es como un gran colapso generalizado que va a empezar a ocurrir en las economías, donde va a haber todo un replanteamiento, ¿no es cierto? También, como vengo insistiendo con el tema de la moneda y nuevas monedas que van a ir apareciendo, ¿no es cierto? Pero hay toda una reestructuración de las economías mundiales y de todos los pactos, tratos y acuerdos que se han hecho
en esas economías mundiales. Por eso los soles, los líderes, van a tener que encontrar la manera de conversar y llegar a acuerdos, porque lo que está sucediendo es que se está desmadrando la política interna de cada país. La casa 4 es el mundillo interno de cada país, ¿no es cierto? Es un poco, como les decía, las sociedades, cómo están viviendo las sociedades, esa identidad por pertenencia de los pueblos. Y al estar atravesado por Neptuno, es como que hay muchos países que están diciendo, pero pará, todo esto que estamos viviendo no es, no es ser argentino, o no es ser peruano, o no es ser brasilero, no importa, es como, ¿sí? Hay una sensación de que, ¿no? De que hay una especie de descontrol, y ese descontrol se lleva puesto los fundamentos y los valores y el sentido de patriotismo. Por otro lado, fíjense qué interesante que tenemos acá Marte en conjunción a el nodo sur. Entonces, como les decía, acá hay algo como de... Fíjense qué interesante además estos son los congresos revolucionados, los congresos, los senados, o sea, todo lo que son cámaras de representantes y también los movimientos de grupos y de masas, ¿sí? Donde empieza a haber una cosa como de cierres bruscos y violentos, ¿sí? Con una vieja forma de negociar o de llegar a pactos y acuerdos, ¿no es cierto? Entonces acá lo que se pide es como una reestructuración, insisto en lo mismo, ¿no? Y lo que más va a poner en jaque para mí estos movimientos van a ser los plutonazos económicos, como que todas las cosas que se van a estar revelando sobre lo que está sucediendo con las economías mundiales, ¿sí? Es lo que va a generar que se empiecen a tratar y a trabajar eh, aspectos en lo que son los senados, los parlamentos, ¿no es cierto? La Cámara de Representantes, donde se va a pedir que se cierre con ciertos tratos, pactos, acuerdos, puede ser incluso un recambio de leyes en muchos lugares, ¿no es cierto? Libra tiene mucho que ver con la ley y con las leyes, ¿sí? Y especialmente estos líderes, ¿no? Que no encuentran, no están encontrando la armonización, como les decía, ¿no? Y esto es interesante porque ahora les va a caer el eclipse encima, ¿no? A los líderes. Y es un eclipse de sol. Entonces esto nos habla de que viejos liderazgos van a ser eclipsados y llega el momento de la renovación en muchas partes del mundo. ¿Qué significa que viejos liderazgos van a ser eclipsados? Bueno, que hay viejas formas de liderar y de gobernar eh, que ya no van a funcionar más, que ya no van a ser efectivas. Y eso nos habla de que vienen cambios en todas partes del mundo. Vienen grandes cambios en muchas partes del mundo, donde los viejos liderazgos van a sufrir una gran caída de potencia y de fuerza por alguna razón. Especialmente siento que van a ser temas de migración, van a ser temas de fronteras, van a ser temas de economía y van a ser temas de caos climático que puede venir a amenazar muy fuertemente la calidad de vida de los pueblos y de las ciudades, ¿sí? Y vos dirás, ¿por qué? Fíjense que nosotros ahora estamos con la era de las inundaciones, que yo ya te lo anuncié en videos anteriores y ya lo estás viendo en todas partes, y sigue estando Neptuno, conjunción o casi ahí nomás, pero por la diferencia podemos pensar que sí, que va a traer, sigue trayendo aguas, sigue trayendo inundaciones, sigue trayendo mucho tema de tormentas, no sé, caen litros y litros de agua como nunca antes en 10 segundos, o sea, a este nivel se los digo. Y un poco lo que se viene son las heladas, ¿eh? Así que yo como les vengo diciendo, hay países que prepárense porque están ahora con las inundaciones y las tormentas perfectas y esto va a continuar, pero por otro lado, Saturno está esperando el momento y se vienen las heladas, tremendas heladas que van a hacer colapsar mucho ciudades enteras, ¿está bien? Entonces, vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Nosotros tenemos un medio cielo, ¿sí? Que es el punto más alto, que está, fíjense,
habitado por el signo de Virgo, algún tema de la salud que viene y tiene mucho, va a tener que ver posiblemente mucho con los jóvenes, ¿sí? Con el aire especialmente, puede ser. Em, y vos dirás por qué. Bueno, Virgo es un poco el signo de la salud de la Tierra, del planeta. Esto yo ya lo hablé en un video anterior, pueden ir a verlo, ¿sí? La salud del planeta y del ecosistema en peligro. Y como digo, en oposición a Neptuno, ¿no? Entonces, Neptuno tiene mucho que ver con el caos, tiene mucho que ver con enfermedades que no se pueden tal vez interpretar demasiado bien qué son y de dónde vienen, o sea que ahí ya te puedes imaginar sacar tus propias conclusiones. Mercurio tiene mucho que ver con los jóvenes y esto lo veo también al estar en un trígono, a la casa 6 que es la casa de la salud, con Urano, ¿sí? Y Júpiter retrógrados, podemos tener algún tipo de sorpresa. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es que la luna negra se está metiendo en Virgo. La luna negra queda en el punto alto de la carta también, y la luna negra trae caos, trae oscuridad, ¿no es cierto? Trae zona de preocupación, de angustia, y justamente en Virgo la salud de la Tierra, ¿sí? Y la luna negra se va a meter acá y va a estar ahí por los próximos 9 meses, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra zona de conflicto, ¿sí? Siento que también otro tema que va a estar rigiendo mucho el mundo va a ser el análisis puntual, el Excel de la realidad que hay que presentar en cuanto a los trabajadores y a todo el cambio, al uranazo que estamos teniendo en cuanto al trabajo, a la ocupación, a la profesión, al oficio, ¿sí? Y vos dirás, ¿por qué? Porque Urano es un poco la tecnología incorporada en la casa 6, la casa del trabajo. Eh, y si bien ahora la energía de Urano-Júpiter está retrógrada, pero Urano es como que está trayendo acá la revolución tecnológica, ¿no? Eh, Está trayendo cambios sorpresivos, intempestivos, ¿no es cierto? Y Júpiter va a expandir todos esos cambios. Entonces, pensemos que estos dos planetas están retrógrados, son todos temas de los cuales se va a empezar a hablar. La preocupación por la cantidad de gente que va a quedar desocupada a nivel mundial por el avance de la tecnología y de los cambios y la innovación uraniana son los temas de los próximos meses y años. Ahora, tengamos en cuenta algo. Luego esta energía se va a poner directa. Y cuando esto se ponga directo y Júpiter se conecte en una conjunción perfecta con Urano, nos va a hablar de la gran expansión del avance tecnológico en la casa número 6 del trabajo. Y eso va a traer grandes conflictos y los próximos temas de discusión de la casa 10, de los gobiernos, de los liderazgos, van a ser la salud de los pueblos, las economías de los trabajadores, ¿está bien? Eh, y las discusiones van a ser encontrar, no sé, pactos, acuerdos, soluciones, si se quiere, ¿no? Eh, Sobre estos temas que van a impactar al mundo muy fuertemente y esto recién empieza. ¿Está bien? Por eso Mercurio queda un poco como en el punto más alto de esta luna. El tema de estos tiempos van a ser las comunicaciones, las conversaciones, todo lo que sea el mundo comercial, la salud, eh, y un poco también el Excel de la realidad que estamos viviendo en todas partes, ¿no es cierto? Los jóvenes, que también van a ser un gran tema, ¿no es cierto? Y el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Que va a estar choqueando un poco lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo en los próximos tiempos. Temas de los que te vengo hablando hace mucho, ¿sí? Te invito a que vayas a ver videos anteriores. Entonces, como les dije, los soles que no están pudiendo armonizar la situación, no están pudiendo encontrar el camino
los pueblos, las sociedades sintiéndose como medio desamparados en el caos, ¿no es cierto? En situaciones de que no se entiende muy bien quiénes somos, ¿no es cierto? Y qué es lo que está pasando dentro de nuestro pueblo, ¿no? Caos que vamos a ver en todas partes. Caos neptuniano tiene mucho que ver con el crimen, tiene que ver con los saqueos, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con atentados. En este caso también va a haber mucho el tema climático y las aguas que van a seguir castigando tremendamente. Eh, y bueno, Saturno un poco ahí a la espera, ¿no? Desde la casa número 3 yo creo que va a empezar a haber mucha restricción con temas del comercio, de las rutas, de los transportes, de quién puede pasar por dónde y hasta dónde se puede, ¿no es cierto? Y puede que incluso empiecen a aparecer propuestas de nuevas leyes comerciales entre países, ¿no? Saturno es la ley y el orden y se impone como un paredón en la casa número 3 el comercio internacional, también las comunicaciones, los medios de comunicación, las carreteras, las rutas, los viajes, ¿no es cierto? Saturno, se viene una restricción con todas estas palabras que te acabo de nombrar. Yo creo que un poco por alguna situación que puede tener que ver con esto de la salud, ¿no es cierto? Esta nueva restricción que ya se está implementando de un nuevo pase sanitario que va a estar en el documento, eso ya se está implementando en algunas partes del mundo, ¿sí? Y va a haber restricción, ¿no es cierto? Para los movimientos, los traslados y demás. Y por otro lado, fíjense el tema de la migración, que nosotros vemos que está habiendo un gran caos en el mundo con este tema. Si bien está Venus en Leo, en la casa 9, ¿no? Que tiene tanto que ver con las fronteras y la migración, pero fíjense quién está acá, la luna negra. Entonces es como que Venus yo siento que es el deseo de querer armonizar algo, ¿no? Como el intento de, bueno, lleguemos a un acuerdo, intentemos negociar y qué, pero la luna negra en algún punto saca lo peor de cada uno. Y yo esto te lo vengo diciendo. Nosotros vamos a ver las peores caras porque esto de que todos quieren ayudar al prójimo y hay que pensar en los inmigrantes y entonces y el sentido humanitario que es totalmente falso, se los digo. ¿Está bien? Y fíjense que es una Venus que está en un sextil, ¿no es cierto? A Marte, nodo sur, en Libra. La ley, Marte, te pusiste recontra impaciente y querés cerrar la frontera. A mí no me sorprendería que haya países que van a cerrar las fronteras o las van a militarizar y van a decir hasta acá llegué yo, ¿no es cierto? Y Venus está en una cuadratura también a Urano, ¿no? Lo cual nos habla de que Venus quiere armonizar algo, ¿no es cierto? Pero todo lo que sucede intempestivamente, inesperadamente, hace que esta armonización colapse, ¿no es cierto? Que no se pueda implementar como tal. Entonces es como si vos dijeras, bueno, estamos a punto de llegar a un acuerdo, pero ¡pum! Pasó tal cosa. Y vos decís, no, y ahora tengo que empezar toda la conversación de nuevo. Y va a haber algo de todo esto, ¿sí? Así que un momento bastante denso, les diría. Eh, y bueno, el mundo va a estar convulsionado. Viene un tiempo de alta intensidad. Octubre, especialmente en este año, es el mes, te diría, energéticamente más denso, más convulsionado. Y se están sentando las bases de todos los planteos que vienen para el próximo año en estos últimos 3 meses del año, ¿sí? Plutón ya poniéndose directo, ¿no? Terminando de derrumbar viejas estructuras, disolviendo un montón de cuestiones en las economías mundiales que van a poner a la luz el Excel de la realidad de lo que está pasando en las economías regionales, ¿sí? Eh, y realmente los líderes que no están encontrando piso firme para pararse, ¿no? Es como que
caen cosas todo el tiempo, ¿no? Ese cimbronazo permanente. Y van a ser eclipsados y eso nos habla de que viene un tiempo de nuevos liderazgos y de nuevas formas de hacer política en el mundo. ¿Está bien? Así que bueno, mis amores, les dejo hasta acá esta información. Desde ya les agradezco que hayan compartido este rato conmigo. Voy a estar leyendo tus comentarios desde qué país estás mirando y qué está pasando donde vos estás. Y bueno, ya próximamente nos veremos con más predicciones para todos ustedes. Y bueno, pronto vamos a hablar también sobre el tema del eclipse.